La semana anterior hablamos de las primicias, algunas cosas de primicias. Aprovechando el tema que ya estamos a una semanita de celebrarlo, quiero volver a recordar otro tema para que tenga más claro en su mente lo que es la celebración de las primicias. Así que quiero invitarle a dos citas. Una fue la que leímos la semana anterior, de Ezequiel 44, versículo 30. Y quiero que busquemos dos citas bíblicas. Ezequiel 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30. ¿Me dicen amén si lo encuentran? Ezequiel 44, 30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Aquí habla de las primicias como algo que se trae a Dios, lo primero, lo mejor, y como una manera de permitir que el resto de mi cosecha o de mi vida o de mi año repose la bendición de Dios sobre esto. La otra cita es Éxodo 34, versículo número 19. Éxodo 34, el versículo 19, hablando Dios acerca de las primicias como una fiesta anual, que habla de las fiestas anuales, y las primicias sean parte de estas fiestas anuales. En el versículo 19 de Éxodo 34 dice: todo primer nacido, o sea, la primicia, lo primero, dice el Señor, mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, dice el Señor, mío es. Dando a entender que las primicias es algo que le damos a Dios, que le pertenece a Dios. Permítame hablarle un poquito de la palabra primicias, introducir diciendo que las primicias es una palabra que viene del latín y es primitiae, que quiere decir primicias. Y primicia significa el fruto primero de cualquier cosa que se obtiene. Primeros frutos, fue el fruto primero de cualquier cosa. También primicia significa presentación de frutos y ganados, que además del diezmo se daba a la iglesia. Era la primera cosecha, la ganancia que se daba a la iglesia. También la primicia en la parte bíblica tiene que ver con una parte escogida de los primeros frutos que se dan a Dios. La primicia, como el nombre lo indica, significa lo primero. Y la primicia lleva dentro de su práctica, de aquellos que practican el dar primicias, las primicias llevan dentro de su práctica el reconocimiento de que Dios es digno de ocupar el primer lugar en todas las cosas. Cuando damos primicias, al darlas, estamos reconociendo a través de ese acto que Dios se merece lo primero y lo mejor. Es una manera de honra, de reconocerle a Dios que de Él viene toda la bendición y que con una primicia estamos reconociendo que Él se merece lo mejor. Amén. Cuando alguien da primicias, con esa práctica está dando el reconocimiento de que Dios es digno de ocupar el primer lugar en todas las cosas. Por eso Él colocó como tarea la fiesta de las primicias, lo colocó Él. El dar primicias es un reconocimiento, es como un reconocimiento de que los frutos de la tierra y que la bendición que en esta tierra recibimos, toda bendición proviene de Dios. Amén. Cuando una persona da primicias, con ese acto está reconociendo que los frutos de la tierra, que las bendiciones que Dios nos da en la tierra provienen de Dios. Hermano, todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Una manera de reconocerle a Dios eso es a través del acto de las primicias. Y los israelitas llevaban al templo una porción de los primeros frutos de la cosecha que como pueblo que vivía de la agricultura tenía. Permítame leerle algunas citas que hay allí rápidamente y quiero que usted, si está tomando nota, los tenga presente. Éxodo 23, versículo 19. Éxodo 23, el versículo 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios.
No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero la Biblia está diciendo: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Era algo que Dios había establecido como una orden de primicias, donde a través de ella se reconocía a Dios como el proveedor de todo. Levítico, que está después de Éxodo, capítulo 23, versículo 10. Levítico 23, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. El texto habla de que las primicias son para Jehová. Y Deuteronomio 26, quiero que lea ese pasaje. Deuteronomio 26, versículo 1, me habla de una manera muy especial del tema de las primicias. Allí aparece como título esa parte. Deuteronomio 26, versículo 1 dice: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y las pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué está hablando la Biblia en este pasaje? El pueblo de Israel que estuvo cautivo, oprimido, esclavizado. Luego habla cuando Dios los sacó de Egipto, de la opresión, y los metió en una tierra, y en ese lugar Dios los bendijo. Y habla de que el pueblo, por gratitud a la liberación, a la bendición que Dios le dio en esa tierra, trajo las primicias como un reconocimiento de que Dios los había liberado y los había bendecido. Todos nosotros hemos pasado por ese proceso de Israel. Hemos estado por mucho tiempo esclavos en el mundo, en el pecado, siendo aporreados por el diablo. Pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y nos metió a una tierra donde Él nos ha bendecido. Amén. Y como resultado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo cristó la servidumbre, la maldición, el pecado, todo, y cómo nos ha bendecido, en esa acción es como el pueblo dice, el versículo número 10 dice: y ahora, he aquí, o sea, por lo que pasó, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás allí delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová. El pueblo veía la primicia como una manera de adorar a Dios. La primicia es una manera de cómo se adora a Dios al reconocer que Él es el Rey. Y en el versículo 11 dice que toda persona, dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Hermano, ¿cuánto los ha bendecido Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted se debe alegrar. Y debe alegrarse al tener la oportunidad de traer las primicias como una manera de adoración a Dios y de reconocimiento de la honra de Dios. Quiere decir que las primicias es un concepto que nació en el campo de Israel, en la tierra donde Dios los bendijo, en su parte de agricultura.
pero que es un principio de primicia que se extiende a todas las actividades de la vida humana. Quiere decir que yo puedo traer primicias de mis cultivos, de un negocio, dar primicia de mi sueldo, de la pensión, de arrendamiento, de cosechas, de crías de animales y de cualquier cosa, de todo aquello que yo tenga en mi corazón. Puedo decirle: Señor, de esto que tú me has bendecido, quiero sacarlo primero, la primicia para ti. No solamente a lo que se limita a un cultivo, a todo. Si alguien dice: Señor, de mi pensión voy a sacar de allí la primicia de algo que tú creas que quieres honrar a Dios y adorarlo y reconocerlo, lo haces y traes para Dios la bendición. Dios ha querido, mi hermano y mi hermana, inculcar en su pueblo la necesidad de tenerlo a Él en primer lugar. Y algo que necesitamos entender como pueblo es que necesitamos entender que Él merece en la iglesia el primer lugar. ¿Y cómo se lo demostramos? Con las primicias. Las primicias es un acto de adoración donde se le dice a Dios: Dios, tú tienes aquí el primer lugar y tú te mereces lo mejor y lo primero de todo. ¡Wow! Amén. Dios ha querido inculcar en su pueblo esa necesidad de que lo tengamos a Él en primer lugar. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y las primicias es un acto de la justicia de Dios, de saber que Dios ha sido bueno conmigo, y en un acto de justicia yo debo ser justo con Dios. Señor, si tú me has bendecido, yo te bendigo, de lo recibido de tu mano te doy yo a ti. Amén. Eso es justicia. Ahora vamos a ver algunas respuestas a preguntas que a veces hacemos con relación al tema de las primicias. La primera es: ¿qué son las primicias? Porque mucha gente le pregunta, y en eso me decía alguien: pastor, yo no sabía que eran primicias. Pastor, yo nunca había escuchado eso. Varios se me han acercado y me han preguntado: pastor, ¿qué son primicias? Explíqueme más. Entonces la pregunta es: ¿qué son las primicias? Las primicias son unas de las muchas maneras que Dios le enseñó a su pueblo a practicar dentro del principio del dar. Si algo le enseñó Dios al pueblo de Israel, fue un principio del dar. Amén. Y las primicias eran una de las muchas maneras que Dios le enseñó a su pueblo a practicar dentro del principio universal del dar. Levítico 2:14 encontramos nuevamente eso. Levítico capítulo 2 versículo 14 encontramos eso que Dios le enseñó al pueblo como el principio universal del dar, para que dieran y tuvieran una cultura amplia y generosa en su corazón. Levítico capítulo número 2 versículo 14, ¿lo encontró? Y dice: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, quiere decir que la primicia es un tipo de ofrenda que se ofrece a Dios como reconocimiento de que Él se merece lo mejor y lo primero. Dice el versículo: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Wow, una ofrenda de reconocimiento. Eso es lo que Dios enseñó. El capítulo 23 versículo 10 y 11 de Levítico, que creo que ya lo leímos, capítulo 23 versículo 10 de Levítico dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que es un principio que Dios enseñó sobre el dar. Y el capítulo 15, versículo 15 y 17 dice el 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Quiere decir que la primicia era un principio que Dios le enseñó al pueblo para dar. ¿Qué son las primicias? Escuche, mi hermano, ¿qué es dar primicias? Dar primicias, es un acto de justicia. ¿Qué es dar primicia? Es un acto de justicia. ¿A cuántos de aquí Dios los ha bendecido, de verdad? ¿A cuántos los ha bendecido Dios? Sería injusto que usted no bendiga al Dios que te ha bendecido. El dar primicias es un acto de justicia y un medio de bendición para el pueblo de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 3 al 5. Es un acto de justicia.
Así que si tú quieres ser justo con el Dios que te bendice, debes tener esto claro. Deuteronomio 18, 3 al 5 dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. La Biblia está diciendo que es un derecho, y la palabra derecho aquí en el término legal es un acto de justicia. El versículo 3 dice: y este será el derecho, será la forma más justa, dice la Biblia. Quiere decir que el dar primicias es un acto de justicia. Y es que por cuanto Dios soberanamente escoge a través de autoridades, de líderes, de pastores, autoridades delegadas dentro de su pueblo, escoge siervos que administren en su nombre y guíen a su iglesia en sus caminos, dedicándose a través de esta tarea tiempo completo al servicio del Señor. Se hace necesario entonces el sostenimiento de parte de la iglesia para aquellos hombres o mujeres de Dios que dedican tiempo completo a administrar las cosas de Dios. Y eso es lo que dice Levítico capítulo 18. El versículo 3 entonces dice que las primicias son un derecho que Dios le ha otorgado a sus siervos, las cuales los siervos reciben del pueblo de Dios como reconocimiento a la labor que ese pastor, que ese líder, que esa persona haya hecho delante de Dios, como un derecho de reconocer a Dios a través de esa persona. Amén. Algo más que las primicias, escúcheme, esto sí le va a gustar mucho. La primicia es un medio de bendición para el pueblo. ¿Qué es la primicia? Un medio de bendición para el pueblo. Quiere decir que cuando el pueblo da primicia, esa persona que da primicia es bendecida. La que la da y toda su familia es bendecida también. Voy a mostrarle dos versículos. Uno es Proverbios 3, 9 y 10, que usted ya lo conoce. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. ¿Sí están leyendo la Biblia conmigo? ¿Sí la lee? Si no lee la Biblia, usted no va a entender nada de lo que le estoy explicando. Pero si lee la Biblia y cada texto lo lee, usted va a entender, y el Espíritu Santo le va a hablar a una palabra muy especial para bendecirlo. Amén. Así que le invito, mire la Biblia. Quiere decir que el dar primicias es un medio de bendición para el pueblo, la persona o la familia que la da. ¿Quieren ser bendecidos este año? Quiere decir que Dios le multiplique, le abunde. Haga ese principio. Dar las primicias tiene promesas de provisión. Dar primicias tiene promesas de abundancia para aquel que las da. Dios se compromete a llenar nuestros graneros con toda promesa de bendición. Ahora, pero toda promesa tiene una condición. La condición la encontramos en el versículo 9 de Proverbios 3. ¿Qué dice el versículo 9? Honra a Jehová, ¿cómo? Con tus bienes. ¿Cómo dice el texto? Es que me preocupa que veo a poco leyeron la Biblia, mi hermano. Los veo a todos mirándome, pero poco leen la Biblia. Si no lee la Biblia, le aseguro que no vas a entender esto de parte de Dios, porque solamente estás escuchando la voz de un hombre. Pero cuando vas a la Biblia, permite que sea Dios quien te hable. En el versículo 9 encontramos una condición. ¿Cuál es la condición? Que hay que honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos mis frutos. Esa es la condición. La condición es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo cual Él pide que hagamos algo que no es gravoso, que hagamos algo que no es inalcanzable. Esa es la parte nuestra, el honrar a Dios con mis bienes, con las primicias de mis frutos. Amén. Dios le ha puesto una condición a sus hijos. La condición, si quieren ser bendecidos, Él le pone una condición. Y Él te da una promesa sobre esa condición. La condición es que yo debo cumplir esa condición. ¿Cuál es la condición? Que honrar a Dios con mis bienes. Y la promesa la encontramos en el versículo 10. La promesa es: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No se va a cumplir el versículo 10 si no se cumple el versículo 8.
En el versículo número 9 está la condición. Lo que usted y yo debemos hacer, honrarlo con las primicias. Y como resultado de esa condición cumplida, viene el cumplimiento de la promesa. Y es que cuando yo haga mi parte, Dios hará la parte de Él. Y que Él va a llenar mis graneros con abundancia y mis lagares van a rebosar de mosto. ¿Quiere que Dios lo bendiga y lo prospere? Entonces cumple la parte que Él nos colocó como condición, que le honremos con las primicias. Amén. Es que nos gusta el versículo 10. Padre, tú dijiste que vas a llenar mis graneros, prospérame, Señor, bendíceme. Y Dios dice, sí, yo lo voy a hacer, yo cumpliré mi palabra, porque yo no miento, yo la cumplo. Pero cumple tu promesa. Yo te estoy diciendo que debes honrarme con tus bienes, con tus primicias. Cuando tú cumplas tu parte, la condición que yo te he colocado, Él dice, yo voy a cumplir mi promesa, te voy a llenar tus graneros y te voy a bendecir en abundancia. Amén. Entonces viene la pregunta, ¿quiere usted que Dios cumpla su promesa? ¿Cuál es la promesa? El versículo 10, serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. ¿Quiere que Dios cumpla la promesa? Entonces preocupémonos por cumplir la condición y la promesa vendrá y se cumplirá. Amén. En nuestro contexto, las primicias tienen que ver con el ofrecimiento al Señor que le damos como primicia del primer sueldo recibido, del primer sueldo, ofrecer la mitad como primicia o una parte de él, o escoger el valor equivalente a 1, 2 o 3 o 4 días de trabajo, lo que la persona decida en su corazón. Es lo que la persona decida en su corazón, como lo que tenga la disposición de su corazón conforme a la medida de su fe, de lo que crea que Dios le puede honrar. Y Dios honrará eso. La primicia, mi hermano y mi hermana, es un ofrecimiento voluntario. No es algo obligatorio, es algo voluntario. Dios no obliga a nadie, nadie le pone una metralleta o una escopeta a nadie. Es un ofrecimiento voluntario de cualquier otra entrada económica que el cristiano tenga, y que a través de esa entrada económica dice, yo quiero honrar a Dios, reconocer que me ha bendecido en esta área, y con esto que me ha bendecido quiero sacarlo primero para Dios, mi primicia. Pero no es una obligación, es un acto voluntario que la persona puede darlo a través de arrendamientos, frutos, cría de animales, primeras ganancias de alguna venta que tenga, o de todo aquello que la persona considere que Dios lo ha bendecido a través de esa manera. Y dice, como Dios lo ha bendecido a través de esto, yo quiero honrar a Dios. Amén. Deuteronomio 14, 22 al 26. Mire lo que dice. Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo de caña, de tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Dios dijo, diezmarás de todo el producto del grano que te diere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La Biblia está explicando que una manera en que yo le demuestro mi temor a Dios es honrándolo con primicias. Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cómo le temo yo a Dios? Cuando yo digo, Padre, sé que esto que tengo fue la bendición tuya. Fue la bendición, y tengo tanto temor que a través de esto te reconozco y temo. Y mi temor a Dios no es un temor de miedo, sino un temor de honra, de respeto por Dios, por el Dios que nos bendice. Y dice el versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. Escuche, darás el dinero, ¿por qué? La primicia, ¿por qué? Hay dos interpretaciones de esa palabra. Por todo lo que usted desea, es que el dinero de todo lo que usted deseó vender trae el dinero como primicia. Pero también hay otra interpretación de ese pasaje, que yo puedo traer primicias y sobre esas primicias desear cosas delante de Dios. Quiere decir que yo puedo traer una primicia y decirle, Señor, yo traigo esta primicia, y a través de esta primicia yo deseo, Padre, yo deseo que tú me des en este año mi casa. Yo deseo a través de esta primicia, Padre, que tú cambies mi familia, que tú me abras puertas de trabajo. Escuche, dice el versículo 24, versículo número 24,
¿Estamos en el 24? Versículo 25. Dice, 26 dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y quién más, y tu familia. Quiere decir que usted puede dar primicias, y sobre esa primicia usted desear. Dígale: Señor, en este año yo deseo que tú me bendigas en tal cosa. Si alguien desea un carro, puede sobre esa primicia desear eso, es decir: Señor, yo quiero tener mi carro, y sobre esta primicia que quiero dar, yo la doy por ese deseo. Wow. ¿Sabía eso, mi hermano? Impresionante. No, es un acto de motivación que Dios nos da para tener una bendición de parte de Dios. El hecho de apartarla, esa primicia, y dedicarla al Señor, hace que la primicia sea santificada. Escuche, cuando yo aparto algo de mi sueldo, de mi arriendo, de cualquier cosa, y de allí separo, aparto algo, eso significa santidad o algo santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado o separado. Que cuando usted coge una primicia y aparta algo de su sueldo, y aparta algo, separa algo para dar primicias, esa primicia se convierte en algo apartado, santo, separado, santo. Y no solamente lo que usted aparta queda santo, el restante de la masa también queda santa, es santificada. No sé si me entienden lo que le quiero explicar, pero quiero darle una enseñanza muy profunda sobre esto. Escuche, el hecho de que la primicia sea apartada y dedicada al Señor hace que la primicia sea santificada, siendo esta la representación del resto de la ganancia, la cual como masa restante también es santificada. Quiere decir que cuando yo le entrego algo a Dios, eso es santo, pero lo que queda de donde yo saqué esa parte, también queda santificado el resto de la bendición. Por tanto, lo que yo entrego es santo, es aprobado por Dios, y lo que queda en mi poder también es santificado y queda bendecido y multiplicado por Dios. Voy a mostrarle un pasaje, Romanos 11:16. Busque ese texto, por favor. Vamos, Romanos 11:16. ¿Cómo son las primicias? Diga conmigo: son santas. ¿Cómo son las primicias? Es algo santo, muy delicado a Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado, separado. Wow, quiere decir que tomar de un sueldo algo que se aparta para darle algo a Dios, eso es santo, algo apartado, separado. Y mire lo que dice Romanos 11, versículo 16. ¿Lo encontraron? ¿Cómo dice? Si las primicias son, ¿cómo son las primicias? Santas, también lo es la masa restante. ¿Cómo le hago un ejemplo? Permítame, a través de esta hoja hago una comparación. ¿Cómo son las primicias? Son santas, pero también lo es la masa restante. Por ejemplo, supongamos que esta es una masa, es algo, yo de aquí quiero apartar algo para Dios. Cuando yo hago esto y separo esto para Dios, esto que queda separado, ¿cómo se convierte esto? En algo santo. Esto es la primicia que es santa, pero la masa restante, o sea, lo que me queda a mí, el resto que me queda a mí, también es santo. Wow. Que cuando yo doy a Dios algo que es santificado, lo que me queda a mí también es santo y bendecido por Dios. Eso dice el texto. El texto dice, capítulo 11, versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que si tú sacas algo de tu sueldo, de cualquier cosa, para dar primicias, eso es santo. Y cuando tú lo separas para Dios, tú eres santificado. Pero también tus ramas, tus hijos, tus nietos, tu familia, también es santo con ese mero acto de ofrecer a Dios. Si la gente entendiera, hermano, lo que significa primicias, el poder que tiene, el efecto, lo que produce, mi hermano, la justicia que se hace, no dejaríamos de dar primicias cuando Dios nos bendiga, mi hermano. Y seremos bendecidos por el Dios de la gloria. Amén. ¿Cómo son las primicias? Diga al Señor: tus primicias son santas. Pero lo que tú le das a Dios es santo, pero lo que te queda a ti, lo restante que te queda a ti, también es santo.
Tus raíces son santas, pero tus ramas también son santas para Dios. Amén. Le hago una pregunta, y esa es esta pregunta que le quiero hacer. ¿Desea usted que sus ganancias, que sus posesiones, que su familia sean santificadas? ¿Cuántos desean que su trabajo, su sueldo, su ganancia sea santificada? ¿Cuántos quieren eso? Si quiere que sea santificado, entonces ¿qué debe hacer? Dar primicias, porque las primicias son santas. Y el restante, por ejemplo, ¿por qué hacemos las primicias al comienzo de año? Porque si yo doy primicias al comienzo de año, el resto del año va a ser santificado. ¿Me hago entender lo que dice la Biblia? Que si yo doy primicias en mi comienzo de año, lo restante, el resto del año y los salarios que voy a recibir más adelante también son santificados y bendecidos por Dios. Yo espero que este año, mi hermano, el resto de este año, usted sea una persona santificada y bendecida. Que su sueldo, que su empleo, que ha tenido ataques del diablo, envidia, gente que quiere hacerle el cajón para que lo echen, que ese trabajo sea para usted santificado y bendecido por Dios, como consecuencia de este acto de honrar a Dios con esa área. Quiere decir que si usted quiere que sus ganancias, posesiones, familia, trabajo sea santificado, entonces si damos las primicias, así será. Así será. Y quiero terminar, bueno, me quedan algunas cosas importantes, pero quiero terminar con esto diciendo: ¿a quién se le entregan las primicias? ¿A quién se le entregan las primicias? Y quiero terminar con esto. Y es: ¿a quién se entregan las primicias aquí en la tierra? Y yo quiero decirle, mi hermano, Dios es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Antes Él nos dice a nosotros: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero si Dios estableció la primicia como un principio de santidad, de justicia, ¿a quién se le traen? ¿Será que invoco a Dios y digo: Dios, aquí te las dejo? ¿A quién? ¿Cómo estableció Dios? Pues vamos a mirar. ¿A quién se entregan aquí en la tierra las primicias? Escuche, las primicias se llevan al lugar que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre. En otras palabras, a la iglesia. Y en la iglesia, ¿quién la recibe? La recibe la autoridad espiritual puesta por Dios o delegada por Dios. Así que las primicias le entregan la autoridad espiritual a los sacerdotes o pastores o siervos de Dios que están al frente de la obra del Señor tiempo completo, para que puedan administrar. ¿Y qué hemos hecho con las primicias en los años anteriores? Se construyó la cocina, se colocó cerámica en los baños, se compraron las pantallas de los lados, los videobines. No prendió hoy, pero sí se ha comprado. Con parte de las primicias se arreglaron. Usted veía cómo era meterse a los baños, daba fastidio, incomodidad entrar a los baños como era. Ahora da gusto entrar a los baños, ¿sí o no? Con los espejos grandes. ¿De dónde se logró conseguir todo eso? Se administró a través de las primicias que se dio en la iglesia. Se invirtieron para administrar en la casa de Dios. Amén. Cuando nosotros llegamos aquí, la cocina, allá la cafetería, el piso era en tierra, mi hermano. No sé si se acuerdan. La iglesia ha prosperado, ha mejorado, se ha levantado. ¿Cómo se ha logrado todo esto? No porque aquí haya plata, ni aquí somos ricos, no, somos muy pobres. Pero tenemos un Dios que es rico y que nos bendice a nosotros, y que nos ha dado medio para bendecirnos a nosotros, y es dar primicias para que el Dios dueño de todo nos bendiga a nosotros y nos haga abundar en toda bendición. Amén. Vamos a mirar esto, y hay algunas citas donde dice a quién se deben entregar. Números capítulo 18, versículo 11 al versículo 13. Números 18, 11 al 13 dice: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello,
que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Luego Nehemías, capítulo 12, versículo 44. Nehemías capítulo 12, versículo 44, dice la escritura: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Qué dice el texto? Que las primicias se traen a los sacerdotes, a los levitas, a las autoridades puestas por Dios en determinada iglesia. Mi hermano y hermana, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno, un Dios que desea bendecirnos, que desea quitar la ruina, la miseria, la pobreza, y ha establecido principios para Él glorificarse en medio de su pueblo, y ha establecido principios como esto. Así que yo lo quiero motivar, mi hermano y mi hermana: prepárese, es algo voluntario, pero es algo de bendición para usted, para el pueblo de Dios. Prepare para el próximo domingo su mejor primicia. Traiga y gócese aquí. Demuéstrele a Dios que usted lo teme. Demuéstrele que usted lo honra, y lo demuestra con hechos. Si yo le digo a usted cuánto aman a Dios, tú van a decir amén, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo demuestras? Yo no amo a Dios solamente de palabra. Si su esposo le dice a usted: mami, la amo, y no le da nada, la mantiene aguantando hambre, no le compra ni lo que usted necesita, usted dice: usted me ama, pero de palabra solamente, no me lo demuestra con lo que yo necesito. Es muy fácil decirle a Dios: Dios, te amo. Hay que demostrárselo. Y Dios estableció maneras en que yo le muestro cuánto le amo. Una de ellas es mis primicias. Le estoy diciendo: Dios, te amo y reconozco y te honro. Reconozco que todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado. Y quiero que santifiques mi familia, mi negocio, todo. Y quiero hacerlo con primicias santas. Si las primicias son santas, la masa restante también es santo. Así que yo le invito, hermano, el domingo usted traiga su mejor primicia. ¿A qué horas es el culto dentro de 8 días? A las 9. Vamos a tener una alabanza bien poderosa. Esto va a estar arreglado aquí. El próximo domingo no hay ayuno. El que quiera ayunar, venga en ayuno. Pero vamos a hacer uno en ayuno, porque aquí vamos a comer. Van a haber mesas donde usted puede acercarse y comer y alegrarse, porque la Biblia dice: y comerás y te alegrarás. La Biblia habla de que cuando llevamos las primicias debemos comer algo y alegrarnos en ese día de fiesta. Así que yo le invito desde ahora, con lo que recibió la semana anterior y lo que recibió hoy, prepárese para esa fiesta especial. Una fiesta de reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y se merece todo lo mejor. Amén. Prepárese. Puede acercarse a alguna mujer y dice: ¿cómo me preparo? ¿Hay algún sobre algo? Prepárese para un tiempo especial que viene para ti y para tu familia. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor de reconocimiento, de gloria a nuestro buen Dios?